A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba se regocija. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de los 60 años de Canal 10. Hoy con un invitado muy particular, muy especial, que prácticamente su trayectoria, su vida profesional, va casi de la mano de la historia y de la vida de nuestro canal en estos 60 años. Si tuviéramos que decir que si estuvo o no por el canal, claro, arrancó en Radio Universidad, pero usted va a ver a lo largo de todo el programa cómo se atraviesan longitudinalmente la historia, la profesión, la proyección del invitado con la historia y los años de este canal. Mire, si dijéramos como los grandes maestros del billar, yo diría tranquilamente que siempre jugó a tres bandas: periodista, político y abogado. Por supuesto, como es tan inteligente, se potenciaron cada una de esas bandas para cada uno de esos elementos. Si la vida fuera un circo, yo diría que nuestro invitado ha hecho todos los trabajos de un circo, porque ha sido equilibrista, ha sido trapecista, payaso, ilusionista, pero fundamentalmente fue un gran domador de fiera. Nuestro invitado hoy, además de ser abogado, que ha tenido las causas penales más resonantes que ha tenido la historia penal de Córdoba. Sus alegatos son impecables. Si estuvieran escritos esos alegatos, porque no era una locución, casi una declamación, si estuvieran escritos, eso seguramente serían esos elementos escritos incunables, que le servirían a muchos jóvenes periodistas en la hora de los alegatos. Nuestro invitado de esta noche es el gran Carlos Ayravedian. Es el penalista más longevo que tiene la provincia. Desde la década del 60 hasta la actualidad tuvo a su cargo las defensas más resonantes de Córdoba. Se desarrolló también como periodista y en la política. Fue candidato a gobernador, legislador provincial y secretario de Transporte de la Nación. Esta noche nos visita Carlos Ayravedian. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por llegarse hasta acá. Gracias por la presentación que ha hecho. Sí, por favor. Bueno, gracias. Todo un honor, una distinción y volver a esta casa donde me inicié televisivamente en el año 64. Así, 64, con sentencia. No, con el deporte polémico. Ah, deporte, claro. Deporte polémico que no era todavía abogado, me faltaba un año Estaba estudiando para recibirme. Carlos Carlito se llamaba, Carlos Garó. Garó. Garó en armenio es Carlos, claro. o Carlito, según como se lo entienda. Es como en esa época los que manejaban los medios, las radios, a los locutores, a los periodistas, según el nombre, según el apellido, por ahí le exigían esos seudónimos. No, a mí no me lo exigieron, ¿no? yo lo inventé. Suya, porque en esa época grandes locutores cambiaron su nombre, sus periodistas. Conocí muchos sí, que claro, efectivamente tenían otro nombre. Otro nombre. Esto se lo puso usted. Me lo puse yo para abreviar y para que pudiese ser fácilmente reconocible. Claro. Porque Ayravedian era muy largo. Es muy largo, claro. Bueno, pero arrancó en la parte de deportes, fue jefe de la radio municipal por aquellos el informativo años, y el deporte. Claro. Entre el 61 y el 65, que cuando me recibí me fui. Pero en el 64 lo que le dije, claro, deporte polémico, como lo eran los 4 jefes de los 4 programas, de las 4 radios. Claro, que hacían. Hicimos el programa allá en el pasaje Muñoz. Claro, claro. Y después también fue el primero. Pero duró muy poco. Claro, porque ahí terminaron a las piñas. En la segunda edición terminamos a las piñas. Terminaron a las piñas, claro. En realidad yo fui la víctima. Bueno, ¿sí? No, yo no golpeé a nadie. Me persiguieron por el pasaje Muñoz
me recibieron al final con una Bueno, trompada. pero usted también había hablado de la esposa de otro. Sí, yo tuve una conducta completamente inadecuada, indecorosa, de la que estoy completamente arrepentido. Claro. Bueno, pero también fue el precursor, porque, bueno, usted ha sido precursor en muchas cosas, pero fue el primero en que metió los casos penales, la justicia, los hechos policiales. Lo primero fue acá en el 65, Sí, hice 2 programas. Uno se llamaba Grandes Problemas de la Humanidad sí, y después otro que se llamaba Sentencia, Sentencia. que introduje la modalidad, lo que no se conocía en Córdoba y Claro. que ahora es materia del procedimiento, el juicio oral, Claro. con abogados conspicuos y que luego fueron miembros. José Severo Caballero de la Corte De la Suprema, Corte, claro. Pedro Ángel Espina del Tribunal Superior de Justicia, todos ellos participaron del programa en Canal 10, en el Claro. programa Y Sentencia, después con estaban los jurado. grandes temas penales, los casos penales. Efectivamente eso. Bueno. Eso es en el 66 en Radio LB2, Claro. en el año 66, antes del golpe. Pero ella era, Cuando ya estaba era la todavía voz de el la gobierno li- radical en ya Córdoba. Era la voz de la libertad, ya estaba. Era la voz eso, de la libertad. Ese era el nombre que había recibido mucho antes. Claro. Bueno, pero se recibe de abogado. Esto le sirvió porque esto lo hizo famoso rápido, la televisión, los medios. Sobre todo ¿no? ese programa de radio y la televisión fue toda un desafío, una Claro. innovación y traer ideas, Claro, claro. cosas que fuesen imaginativas y creativas sobre todo. Bueno, cuando yo le decía que usted había sido precursor, hay un caso que para esa época fue emblemático, fue muy conmocionante en la ciudad de Córdoba. Voy a probar su memoria a ver si lo Diana Zurur. si lo recuerda. Miren las imágenes. Aquí, en esta dependencia del Hospital San Roque, se cierra este lamentable capítulo. Hasta este momento, reiteramos una vez más, no se ha logrado la plena identificación del cadáver hallado en el Río Segundo. En estos momentos se está procediendo a hacer descender el cadáver que se ha traído del Río Segundo para proceder a su autopsia. La señora Inés de Ortiz, que vive en la zona, presumiblemente vio pasar a Diana Zurur acompañada por un joven el jueves. Señora, ¿el jueves usted vio pasar una pareja por aquí? Sí, el jueves habrá sido a 10:30, 11. ¿Cómo era la chica? Y ella era morochita, delgadita. El joven coronel fue la persona que dio la primera pista que condujo a la detención en la ciudad de Montevideo del joven Fraire Alarcón, implicado directo con el asesinato de la joven Diana Zurur. El presunto raptor y asesino de la joven Diana María Zurur habría sido capturado hoy por la policía uruguaya. Señor Zurur, no quisiéramos pecar de desubicados y perdone que lo entrevistemos en este momento, pero consideramos que ahora todos los momentos son iguales. ¿Nos podría describir cómo era Diana María? Una niña absolutamente cariñosa y consustanciada con sus padres, rodeada del afecto de sus compañeras y amigas. Inesperadamente desciende por la portezuela delantera. Aquí está. Ustedes lo ven. Viste, suéter rojo, camisa azul. Está subiendo a la camioneta en este momento. Bien, el canal lo siguió, porque fue un caso resonante hasta Uruguay, Porque ¿no? acababa Era- de imponerse, implantarse legalmente, aunque nunca se ejecutó a nadie legalmente, la pena de muerte. Claro, y este recordemos. delito encajaba en eso. Claro, recordemos que estaba el general Onganía como presidente de la nación, de facto, de hecho, y se había impuesto por todo lo que se venía sucediendo en los últimos tiempos en la Argentina y una visión de facto de un militar, la pena de muerte. Y llegó, entonces yo creo que antes el caso más resonante había sido el de Matita Stur, hasta que apareció el caso Zurur, ¿o no? Con este agravante, que era Claro, la posibilidad de la pena de muerte que estaba supeditada y Que era la sujeta- primera vez en... Sí, sujeta a muchas restricciones en el caso hipotético que se le Que se hubiese diera. impuesto, Claro. porque lo condenaron, pero a una pena distinta, la pena Claro. de reclusión perpetua. Recordamos el fallo precisamente del tribunal. Cámara Cuarta del Crimen, donde hoy el tribunal dará sentencia definitiva
en la causa que se le sigue a Miguel Ángel Coronel y Osvaldo Alcides. Las últimas palabras de Miguel Ángel Coronel fue decirle al tribunal: porque creo en Dios, creo en la justicia. Pido perdón por los errores que tuve y por el dolor causado a mis padres. Se va a leer el veredicto dictado por el tribunal en esta causa. El tribunal por unanimidad resuelve declarar a Osvaldo Alcides Fraile Alarcón culpable como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad calificada por el resultado y condenando a sufrir la pena de reclusión perpetua. Declarar a Miguel Ángel Coronel culpable como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad calificada por el resultado y condenarlo a sufrir la pena de reclusión perpetua con adicionales de ley y costas. Artículo 142, inciso primero, en función del 141. Bueno, como usted lo decía, finalmente lo condenan a reclusión perpetua. Mira que pero curioso que los imputados iban de traje y corbata, Claro. creyendo que de esa manera podían brindar una imagen más humana a Claro. los jueces. Ferrer Moyano, que presidía ese tribunal, se sonreiría de esta actitud de los imputados. habían ido impecable, pero eso habían sido asesorados por los abogados, ¿no? No, de ninguna manera. ¿No? Yo recuerdo el comienzo de mi alegato, Sí. que fue brevísimo, lo había anotado en una caja de fósforo. Siento olor a pólvora en este recinto. Así comencé mi alegato. Bueno, nosotros tenemos porque usted anticipa que dice que van a casar o mediar alguna medida judicial luego de la sentencia. Lo tenemos. Sí, porque como le efectivamente dije, fue así. Canal Entonces, 10 lo sigue a usted y usted lo sigue a Canal Tiene 10. todos los documentos. A ver. Estamos con el doctor Ayrabedián y doctor Roger, defensores de Fraile Alarcón y Miguel Ángel Coronel. Doctor Ayrabedián, de acuerdo al dictamen dado recién por la Cámara, ¿va a apelar dicha sentencia? Bueno, hay que esperar los fundamentos del pronunciamiento que se ha fijado para el día 26 del corriente y en ese caso recién estimar la procedencia o no de un recurso de casación. Por de pronto entiendo que hay motivos como para recurrir tanto en lo que concierne a la competencia de este tribunal, ya que he sostenido al igual que el defensor doctor Rogers la incompetencia del mismo, y en segundo lugar por entender que al caso no era aplicable la figura de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Estaba joven. Tiene una documentación impresionante el canal y su programa. Hemos- Lo felicito. He editado, hay una parte, si no Pero salía muy es larga. magnífico eso. Sí, sí. Un documento histórico. Bueno, pero todo eso que lo llevó tan resonante a tantos de estos casos, de estas defensas penales, porque esto era a finales del 60, comienzo del 70, en el 73 deja de ser, digamos, defensor, y bueno, había ganado la fórmula del Ferjule, que era Obregón Cano y el negro Atilio López, ¿no? Dirigente de UTA. Entonces, usted lo nombran como juez. Me nombran como juez de instrucción. En Juez de realidad me instrucción. habían propuesto, un sector de Montoneros me había propuesto para ser en ese momento fiscal. Claro. Como sería ahora el fiscal general, era fiscal del Tribunal Superior de Justicia. Y Obregón Cano me dijo, no va a ser general, pero va a ser coronel. Claro. En consecuencia, me Ahí lo propuso y pusieron me juez. designaron juez de instrucción. De instrucción. ¿Usted tenía relación con los montoneros? Tenía A relación ese pedido, con activistas, militantes y había defendido desde el 70 hasta el momento en que me designan como juez Claro. de instrucción, había defendido primero la primera célula del ERP que fue detenida en Córdoba. Sí. En Después el año Ana María Villarreal, la esposa Ana de Villa- Santucho. No, eso era la esposa de Santucho, pero es posterior. Posterior, claro. Con uno de los Llorens. Claro. A ella la mataron A ella la después mataron en en Trelew, Trelew. claro. Esa fue defendida O sea, mía. ya Pero tenía- no, la primera célula era Diana María Zurú. Sí. No, perdón. No. Era Diana María Triay, Sebastián María Llorens, un muchacho Brito y una mujer Álvarez y Garzábal de Funes. Claro. Esa era la primera célula del ERP que habían Así que asaltado a un yo tenía, vendedor de armas. Yo tenía que le habían propuesto integrar el Superior Tribunal, pero No. no, era fiscal. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia. Claro, está bien. Bueno, eso fue al mes de la asunción de esta fórmula de Obregón Cano y de Atilio López.
que ellos habían ganado la elección y el 25 de mayo habían asumido como gobernador y Del vice. 73. Del 73. El 27 de junio, 30 días después prácticamente, a usted le toman juramento. ¿Quiere verse jurando? ¿Qué juramento que fue? ¿Qué juramento? Pero no tengo audio, pero lo vamos a ver en imágenes. Ahí se ve familiares, está un poco lejos, pero a lo mejor recuerda algunas imágenes, algunos integrantes. Algunos de los que estaban allí, uno de los que me había propuesto, el Luis Prol, que era mi, Claro. mi amigo, que era militante montonero, estuvo 7 años en prisión. Ahí lo está jurando, mire. Con la Y manito lo hacía derecha. por la memoria de los que habían muerto durante la época de la represión. Claro. Ese fue el significado fundamental que tuvo el juramento. Claro, Prol era un dirigente montonero, ¿no? Era un dirigente montonero, montonero. permaneció 7 años en prisión, después estuvo en Mendoza, en Formosa, en funciones de ministro de Hacienda, y finalmente terminó en el gobierno del doctor Menem. Claro. Y los dos fuimos miembros Claro, de ese sí, gobierno. sí, ya vamos a llegar ahí. ¿Usted llega a Menem por Prol o por No, Alarcia? yo por la señora de Alarcia. Señora de Alarcia. Bueno, pero ya no vamos a ir, todavía estamos allí. Faltan muchos años para Faltan eso. muchos años, estamos ahí en el 73, en enero, ¿no? En junio, o sea, el 27 de junio, juró usted, la fórmula había asumido el 25 de mayo. En segunda vuelta. En segunda vuelta, claro, de esa fórmula histórica. Ahora, le trajo dolores de cabeza a usted, pero también, no al gobierno, sino a aquellas cúpulas que por ahí no le gustaba mucho. Primero, el accionar de Obregón Cano, y segundo, por algunas resoluciones suyas como juez. El peronismo de derecha, los sectores que habían quedado marginados por el triunfo de las fuerzas populares. Perdón, cuando usted dice derecha se refiere a Berkovich Rodríguez. No, Antún. eso no. Estaban concentrados sobre todo en el movimiento obrero, la CGT negra, como la CGT la negra, llamaban. claro. Había una CGT legalista que era Sí, sí, progresista y que era pro Obregón Cano, Atilio López. Claro. Había otras fuerzas más ocultas que llegaron a combinarse con las fuerzas policiales comandadas por el teniente coronel Antonio Domingo Navarro, que va a tener una influencia Tremenda terrible en mi después. vida. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera pausa en este bloque, y enseguida seguimos recordando y hablando con Carlos Airabedia.